mires al que está a tu lado y le digas, Jesús, míralo, venga, va, no, hazme un favor. Jesús es nuestra Pascua. En inglés, Jesus is our Easter. No sé si lo he dicho bien. En argentino, no. En valenciano, el Señor, no. Hoy quiero responder a 3 preguntas. 3 preguntas que probablemente nos hagamos y que nos hayamos hecho durante nuestra vida. La Pascua es una celebración común en los países en los que vivimos. Podemos decir que la mayoría de países en los que vivimos son cristianos. Y dejadme decir cristianos, con comillas. ¿Y qué quiere decir cristiano? Que suelen celebrar la Navidad, que suelen celebrar la Pascua, que solemos tener las fiestas cristianas. Pero ¿qué ocurre? En este mundo hay mucha confusión sobre lo que es y sobre lo que no es. Hoy vamos a exponer qué es la Pascua. La segunda pregunta es... no me acuerdo. No, sí me acuerdo. ¿De dónde proviene? ¿Y qué representa la Pascua? Son esas 3 preguntas. ¿Qué es la Pascua? ¿De dónde proviene? ¿Y qué nos representa hoy a nosotros la Pascua? ¿Vale? Entonces di conmigo, ¿qué es la Pascua? Vamos a ir. Quiero decir que el cristianismo en su origen primitivo era muy distinto a lo que hacemos hoy. Hoy tenemos medios y creemos que así es más guay o que llegamos a más gente. Pero antiguamente el cristianismo primitivo se basaba en familia, en comunidad, en comer, en pasar tiempo juntos. No solamente en un domingo, no solamente en un miércoles. Las personas habían adquirido una conciencia de hermandad. ¿Pero qué ocurrió? El Imperio Romano era el imperio que dominaba la zona. Y lo que pasó es que en el 400, en el siglo V, después de Cristo, su emperador, Constantino, decidió ser cristiano, adoptó el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que la cultura romana era politeísta, ellos tenían muchos dioses, y no era suficiente con adoptar todo lo que decía Dios, sino que cogieron la verdad del Imperio Romano y de sus dioses. Por ejemplo, nosotros, ¿alguna vez te has preguntado por qué celebramos la Pascua y se pintan huevos? Yo no lo hago, pero ¿alguna vez te lo has preguntado? ¿Huevos? ¿Los pintan los niños? Sí, ¿verdad? Nosotros, en mi familia, por parte de mi padrastro, lo hacían, pintaban huevos. ¿Qué ocurre? Que la cultura se mezcla con las fiestas solemnes de Dios. Y hoy lo que quiero desvelar es por qué celebramos la Pascua, qué significado tiene la Pascua. En primer lugar, la Pascua viene de una palabra que significa pesaj, que significa pasar de alto, pasar por alto o por encima. Y es la palabra que vamos a desvelar por qué significa pasar de alto y por qué significa Pascua. Entonces, deberíamos ir al Antiguo Testamento y deberíamos comenzar por la verdad de Dios. ¿Qué ocurre? Que el pueblo de Israel estaba dominado por un faraón. Ellos estuvieron 400 años viviendo como esclavos, con una mentalidad de esclavos y obligados a trabajar. Y el faraón era el rey de todo Egipto. Y ellos eran los que hacían sus monumentos. Y este faraón, históricamente, se llama Ramsés II. Y yo he estado investigando quién era Ramsés II. Ramsés II fue
el top de todos los faraones que había. Ellos se creían dioses. No solamente es que eran reyes de una tribu o gobernaban unas tierras, no. Es que ellos decían, yo soy Dios y a partir de mí todo lo demás. Entonces este hombre construyó estatuas suyas en los panteones de todos los dioses de Egipto. Este hombre era el dios de Egipto. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios levantó a dos personas, a Moisés y a Aarón. Los levantó como libertadores. Y les dijo, yo quiero que vosotros salgáis de Egipto para adorarme y para vivir en una tierra que fluye leche y miel. Estoy cansado de veros sufrir y ver cómo este imperio os está atosigando. Como este faraón os menosprecia como personas y no sois nadie. Entonces se levanta Moisés y Aarón y comienzan a hablar con Faraón. Casi todos sabemos la historia, pero yo voy a resumirla. La historia consiste en que Dios le da una vara a Moisés y con esta vara él hace una serpiente, ¡pah!, la tira en el suelo y entonces los magos de Faraón también dicen, yo eso lo puedo hacer. Y con sus hechicerías convierten otras varas en serpientes. Pero ¿qué ocurre? Que la serpiente de Dios, la serpiente de Moisés, se come a las otras serpientes. Aún así, después de esta muestra mágica de poder, realmente el faraón dice, bueno, a mí me da igual lo que tú puedas hacer. Yo realmente no voy a dejaros salir, porque vosotros me pertenecéis. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en el mundo. El enemigo no nos quiere dejar salir porque le pertenecemos. Hemos hecho pactos con él. Y dices, yo con el mal no he hecho ningún pacto. Realmente, no todos los acuerdos se firman ante notario. No todas las cosas tú las haces con conciencia. No todos los hábitos son buenos. Y hay hábitos que nos atan a la esclavitud de Egipto. Y ese es el simbolismo que yo quiero traer hoy. El Egipto del pasado es la cárcel que vive mucha gente hoy en el futuro. Y lo que vamos a hablar de la Pascua es la libertad que hoy ha traído Cristo en este presente. Vamos un poquito más. Yo estaba haciendo así en el papel, como si fuera una tablet o algo, pero es un papel. Entonces, Dios envía 10 plagas. Envía 9 plagas y una culminante. Y en estas 10 plagas el faraón dice que no va a dejar pasar al pueblo, que no va a dejar salir al pueblo. Entonces, en la última plaga es la de los primogénitos. Voy a deciros las 10 plagas. Envió agua, en el agua se convirtió en sangre. Luego vinieron ranas, mosquitos, tábanos. El ganado se murió. Hubo úlceras en la piel de las personas. Granizo. Después del granizo, que todas las cosechas estaban destruidas, vino una langosta, pero un cúmulo de langostas como nunca había ido. Luego vino una densa oscuridad. Y después, aún así, el faraón no les dejaba. Quiero deciros que para el antiguo Egipto, el río Nilo era como para nosotros, no sé, tu trabajo, lo que te da de comer, no lo sé, lo que necesitas, sin trabajo, sin casa. Para ellos el río Nilo era su Dios. Y cuando Dios, con la vara de Aarón, hizo que ese río se convirtiera en sangre, de verdad que cuando yo lo leía digo, bueno, ya está, ¿no? Tendrá que dejarlos pasar. Dios acaba de destruir todo lo que ellos tienen. Pero ellos aún así no lo dejaron salir. No dejaron salir al pueblo. Entonces acompáñame a Éxodo 11, 4. Si no lo tienes ahí, no pasa nada. Vamos a pasarlo aquí delante. Atrás. Y dice, dijo pues Moisés, así dice el Señor,
Hacia la medianoche pasaré por Egipto y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa su trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Tú dices, wow, Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos iguales. Este Dios de amor está destruyendo un pueblo. Déjame decirte algo. Cuando alguien te toca a ti y tú eres hijo de Dios, el que te toca a ti se convierte en enemigo de Dios. El número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito, sin defecto, de 1 año, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará, al caer la noche. Voy a leer todo, así que no os preocupéis. Tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Mira, Dios es tan detallista que le dice cómo tienen que hacer las cosas. ¿Y tú crees que todo vale en esta vida? Todo vale, todo nos vale. Dios es muy detallista con nosotros. Pero es un padre que sabe lo que te va a pasar. Es un padre que te dice, yo te aconsejo para bien. No quiero que me sigas como una oveja así, y siguen a un pastor. No, tú tienes voz y voto. Pero lo que te dice tu padre es con detalles. No porque sí. Y sigue diciendo en el 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verlo pasaré de largo, y así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocarán a ustedes ninguna plaga destructora. Dice, la sangre servirá de señal en las casas de ustedes para que pase de largo. Eso es la Pascua. Pasar de largo. Cuando viene a por ti la cautividad, cuando tú estás en Cristo, la cautividad pasa de largo. Cuando viene a por ti la escasez, cuando viene a por ti la arrogancia, el dolor, si tú estás en Cristo, pasa de largo. ¿Pero qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es amarlo, estar en Cristo es servirlo, estar en Cristo es ser humilde, estar en Cristo es amar, perdonar, es no poner la pierna al que más odias. Estar en Cristo es todo eso. No es solamente decir, yeah, I'm Christian, soy cristiano, voy a la iglesia, me pongo una cruz, he hecho la comunión, me he bautizado. Eso es cultura, tradición, no sirve de nada. A Dios le importa tu corazón, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú predicas, cómo tú te enfadas, las reacciones que tienes. Eso es estar en Cristo. Pero nosotros no. Nosotros lo que queremos es que cuando venga el problema, Dios lo quite. Pero no queremos estar en Cristo. Obviamente, porque la carne quiere ganar la batalla. Pero nosotros ganaremos la batalla, ¿amén? Amén. Ganaremos ahí. Y dice, el 14,
Este día es un día que por ley deberán conmemorar para siempre. Es una fiesta en honor al Señor. Las generaciones futuras también deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que retirarán sus casas y así explica todo. Yo quiero decirte, la fiesta del Señor es solemne y debemos celebrarla. Pero hoy, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo gobierna la iglesia, no la ley. Y yo estaba hablando con Dios y le decía, papá, yo quiero celebrar la Pascua con la iglesia, pero de verdad yo no soy judío, yo no he celebrado nunca esto de la levadura, de matar un cordero, no me pongo el cosito aquí, no hago nada de eso, soy cristiano y yo no quiero deshonrarte. Y él me dijo, hoy gobierna la gracia, hoy gobierna el Espíritu, y el hecho de que tú y yo estemos aquí es para celebrar una victoria, no para seguir un ritual que nos lleve a un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. Y quiero ir muy rápido a eso, ¿vale? Perdona si hoy me estoy hablando mucho, pero es que es algo más grande. Y dice el 24, obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas y murió de muerte a los egipcios. Pero a nuestras familias les salvó la vida. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir? Lo que pasó en el pasado, en el pueblo de Israel, es una expresión antigua de lo que tenía que pasar. ¿Vale? Hoy, en el futuro, ¿cuál es nuestro Egipto? ¿Cuál es nuestra cautividad? ¿Cuál es nuestra esclavitud? Para algunos es la droga, para algunos es el vicio, para algunos es la pornografía, para otros es la rebeldía, para otros es la pereza. Y en el siglo XXI, aquí en esta iglesia, no se va a hablar por hablar. No me voy a poner una máscara religiosa. Ese es el problema de la sociedad. Todos ese tipo de cosas que se van aprendiendo de pequeño y que no pasa nada. Ese es el Egipto del cual Dios nos quiere librar en Cristo Jesús. Y dice, sabemos que en el pasado Israel representa el sacrificio de Jesús. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan acababa de ver a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, él no abrió la boca, como un cordero fue llevado al matadero. El apóstol Pedro, hablando de nuestra redención en Cristo Jesús, dice, ustedes fueron rescatados de vuestra no con cosas materiales, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que como un cordero sin mancha fue entregado por ti. Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese mismo cordero que los israelitas pusieron la sangre en los dinteles de las puertas es Jesús. Hoy en día, cuando tú tengas una cautividad, cuando tengas un problema, declara la sangre de Jesús. Acuérdate de que Jesús pagó el precio por ti. Humíllate ante Jesús y te aseguro que Él no falla. Él no es un talismán, Él no es un duende, Él no es nada de esas tonterías. Él es Dios, Él es el Creador. Y por último, el apóstol Pablo dijo, desháganse de la vieja levadura,
para que sean una masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya se ha sacrificado. ¿Qué es la levadura? Son las pequeñas cosas que dejamos entrar para que hinchen y se hagan grandes. La levadura, cuando le echas en el pan, se hace grande y nos gusta el pan así. Pero la levadura simboliza muchas veces la contaminación que permitimos que entre en el corazón. Cuando guardamos rencor y odio, eso nos aparta de Jesús. Nos aparta de Jesús, porque Él es santo y Él no permite que todo eso esté en tu corazón, y Él también. Es muy fácil. Y hemos preparado un pequeño vídeo para que tú veas sobre Jesús. Le voy a pedir al equipo que nos lo ponga. Y simplemente abre tu corazón. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificarlo. Crucificarlo. Inocente soy yo de la sangre de este justo.